Dios le bendiga en esta mañana. La gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este día. Ya ha empezado a salir el sol. eh, y le damos gracias por ello porque a Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Entonces le damos gracias al Señor. Hoy vamos a estar pidiendo la ayuda de Dios para poder eh, entender el tema que vamos a tratar hoy en el nombre del Señor. Recuerde que estamos hablando de la doctrina. Entonces vamos a orar para que Dios escriba esta palabra en la mente y en nuestro corazón y que nos ayude a valorar cada día lo que tenemos en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este día que tú nos ayudes, Señor, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada tenemos, sin ti nada sabemos, sin ti nada hacemos. Todo dependemos de ti, oh Dios, porque tú eres el que da la vida y la quitas, es el que empobreces y enriqueces, Señor, el que haces, el que plantas y el que desarraigas, el que siembra y que cosecha, oh Dios. Tú eres el que haces todas las cosas, las hace posible en el nombre de Jesús. En este día te pedimos que tú nos ayudes a entender tu amor, tu misericordia, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. De cuánto nos has amado desde el principio de tu creación, que nos creaste, Señor, nos has amado con amor eterno. Puedo decir que cuán difícil es o cuán insondable es tu amor, que hasta los cielos, debajo de la tierra y todas estas cosas que no podemos medir ese amor tan grande tuyo en el nombre de Jesús. Gracias a ti y te pedimos que tú nos des un corazón entendido y nos enseñes en este día por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo y que escribas esta palabra en la mente y en el corazón en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti porque tú siempre has buscado nuestro bien y quieres nuestro bien a pesar de todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar estaba pensando en qué ponerle, qué título ponerle. Entonces, pues vamos a hablar de la reconciliación, un poquito, que es igual al perdón, en otras palabras. Reconciliar es volver en amistad y quitar todo el impedimento que hay para, para volver a tener comunión. Desde el principio Dios siempre ha querido, desde que el hombre pecó, siempre ha querido Dios que el hombre sea reconciliado con él. Desde el comienzo, Dios buscó la manera de que el hombre volverlo a reconciliar consigo mismo, ya que el hombre por sí solo no puede reconciliarse delante de Dios. Porque dice que la salvación y la reconciliación o la salvación no se puede adquirir por medio de medios humanos, ya que está lejos de nosotros y no la podemos alcanzar por mérito ni por esfuerzo ni por trabajo sino que es un regalo de Dios. Y cuando Adán pecó, Dios quiso que le dio la oportunidad al hombre en cierta manera, de justificarse delante de Dios y que él reconociera su pecado, pero desafortunadamente no lo hizo, como Dios esperaba que el hombre, lo que yo estaba hablando en estos días del poder de elección, el hombre no eligió agradar a Dios y de hecho en el momento que pecó se apartó, no que Dios se haya apartado de él, sino que nosotros nos apartamos de Dios, de estar bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo de Dios por causa del pecado. Y aún así aún a Dios ha mostrado su amor al permitirle al hombre, antes de que hiciera cualquier cosa, antes de condenarlo, juzgarlo, porque aún ni siquiera lo ha juzgado todavía, sino que está en espera del veredicto final, que es en el día de juicio final. Dios esperó que él reconociera su pecado, que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y le preguntó a Adán, ¿acaso habrás comido del árbol que yo te di, te dije que no comieras?
Entonces él le echó la culpa primeramente a Dios porque le había dado mujer. Y diciendo, la mujer que tú me diste por compañera me dio y yo comí. Y le preguntó a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y no quiso reconocer su pecado. Pero Dios, a pesar de eso, sabemos por las escrituras que Dios no emitió el juicio inmediatamente, no lo condenó inmediatamente, sino le dio la oportunidad de que el hombre se arrepintiera, que el hombre se volviera a Dios, que se volviera en amistad con él, pero él no lo hizo. No era tan difícil, pero el hombre no tomó la decisión de no hacerlo. Así que Dios inicia las acciones, produce la reconciliación con Dios, o que lo que Dios hizo para reconciliarnos a través de los tiempos, porque no quería que nadie se perdiese. Recuerde que hay algunas razones por las cuales Dios no quiere que nadie se pierda. Y una de ellas es que Dios dice que al que a él viene no le echa fuera. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dijo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Todas estas cosas es porque Dios siempre está buscando que el hombre que el hombre se reconciliara con él, pero el hombre no lo hizo y se volviera inicialmente, y puse algunas cosas para que lo hiciera. Entonces Dios da el primer paso y es sacrificar unos, no sabemos si corderitos o cabras, unos animales, y con las pieles hizo inicialmente, cubrió el pecado del hombre, o sea, para que éste no muriera inmediatamente y tuviera la oportunidad de, de ser salvo. Entonces sacrifica unos animalitos, porque hay una norma en la Biblia que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces, eso es lo que hace Dios, sacrifica unos animalitos inocentes para que impedir la muerte de Adán y de Eva, y así cubrir también su desnudez, porque ellos se cubrieron con hojas de higuera, que es la justicia del hombre. La justicia del hombre, sus buenas obras, no es que sean malas las buenas obras en sí delante de Dios, no. Dios sí tiene en cuenta algunas cosas que los hombres hacen, a esas personas que hacen voluntariamente estas cosas les puede mostrar su salvación. Pero en sí, por solo obras, las personas nunca podrán ser salvas, sino por la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Remitir, recuerde que es pasar de un lugar a otro. Yo paso acá al otro lado, estoy remitiendo este pañuelo. Así también podemos remitir cualquier otra cosa. Remitimos de lo llevamos a otro lugar y se llama remisión, que es trasladar o llevar a otro lugar. No desaparecer, porque el pecado no desaparece, sino se quita de un lugar y se ubica en otro lugar. El pecado nunca desaparece, sino que se traslada de un lugar a otro. O en un momento dado, como en el Antiguo Testamento, aquí no sé si alcanzan a ver el reloj, bueno, no sé, por acá. Entonces es lo que hace también en el Antiguo Testamento, era que sencillamente lo cubría y no se ve. Ahí ya no vemos la Biblia que está encima de la mesa, ¿cierto? Más que es blanco con blanco no se ve. Entonces, eso es lo que generalmente se hacía con el pecado, era la acción de remitirlo. Ahí vemos que ya desapareció, no es que sea mago, sino que con blanco parece que no hubiera nada encima de la mesa. Así también el pecado delante de Dios era quitado o cubierto en un momento dado, hasta que viniera la persona que lo pudiera remitir. Entonces Dios traslada el pecado de Adán y Eva inicialmente al Cordero,
a los corderos o a las víctimas. Usted no decía si en la Biblia no dice que si eran corderos. Se supone que, como siempre he hablado de corderos o de machos cabríos, entonces podía haber sido de cordero, la piel de cordero o piel de cabra o de macho cabrío. Entonces, Dios cubre el pecado, o sea, remite el pecado de Adán y Eva y lo pone sobre el animal, y al morir el animal ellos pueden vivir mientras se cumple la sentencia de que la paga del pecado es muerte y lleva a la muerte de los animalitos. Pero ahí es la muestra del amor de Dios, que Dios quería que los hombres se arrepintieran. Luego, a través del hecho de que Adán y Eva pecaron, Dios no los manda de una vez al infierno, sino que los saca del huerto para cubrir en sí y darle la oportunidad de que ellos no coman del árbol de la vida que está en medio del huerto también y vivan para siempre perdidos. O sea, Dios siempre está buscando que el hombre fuese salvo y se salvase, porque ya había pecado y ya había una sentencia que era la paga del pecado de la muerte. Y al día que de él comieres, ciertamente morirías. Ya que recordemos que antes de que el hombre pecara, no, el hombre era inmortal. Tenía la eterna juventud, tenía comunión con Dios y vivía, aunque estaba en la tierra, un día era ser transformado o trasladado al reino de los cielos, en cuerpo, alma y espíritu. Pero al pecar, esas condiciones cambiaron por causa del pecado. Entonces entra el envejecimiento, la enfermedad y toda la ruina y todas esas cosas que vienen como consecuencias del pecado. Entonces también espera a Dios, y aún no ha hecho el juicio, no le ha hecho juicio a Adán. Está como cuando las personas son llevadas a la cárcel y en la cárcel esperan el juicio hasta que sean condenados, y de ahí sí podrán dictaminar qué sentencia le dan. Así Dios ha hecho con el hombre, esperando que el hombre se arrepienta en todo este tiempo. Los echa del paraíso con esa finalidad, mostrando su amor al echarlos del paraíso. Pasan 230 años y es muy, para mí, cuando lo entendí, me dio mucha tristeza que después de 230 años los hombres dicen que empezaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que ellos por completo se olvidaron de Dios, ya erradicaron a Dios de sus vidas. Fueron tan ciegos de haber tenido primero comunión con Dios y de haber gozado de los privilegios de Dios. En 230 años no vuelven a invocar el nombre del Señor hasta que nació Enos, dice, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Me pareció muy tremendo eso, de que la gente cuando está en pecado ni siquiera piensa en Dios, lo ignoran por completamente. Luego de eso Dios empieza a hacer un plan y para redimir al hombre, y empieza Dios a buscar en los hombres personas que fueran temerosas de Dios, y en cada generación tal vez encontró uno, y vemos una línea que lleva a una línea que empieza con Set, y así empieza Enoc, Matusalén, Noé, y toda esta línea de personas que uno mire que ellos como empiezan a invocar el nombre del Señor y a tener en cuenta en Dios en sus vidas, y empieza una línea de personas que buscan a Dios. Cuando vino el diluvio, todas estas personas que eran de la cual descendía Noé ya habían muerto. El último de ellos había sido Matusalén, y aún así 40 días antes había muerto Matusalén y lo lloran.
y hacen lamentación y viene después de ello el diluvio. Entonces viene ahí y Dios también espera buscar una manera de salvar al hombre, y Dios después de Noé encuentra a Abraham, dice que halló gracia delante de Dios y empezó la línea para traer al Salvador del mundo. Pero Dios siempre ha querido salvar a las personas y espera que los hombres se vuelvan voluntariamente a Dios, porque por la libre elección o el poder de elección que nos dio, no nos puede obligar a buscar de Dios. Cuando las personas voluntariamente empiezan de hecho por la acción de Dios también, empiezan a buscar a Dios, entonces Dios se agrada de esto y empieza. Entonces en el Antiguo Testamento, Dios cuando llama al pueblo israelita, le dice que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer a través da unas normas, unas ofrendas para cubrir en sí el pecado. Entonces hay machos cabríos, entonces ellos lo que va a hacer es que todas las personas que pequen tendrán la opción de reconciliarse o de volver a ser amigos de Dios en cierta manera y cubrir sus pecados para salvación a través del sacrificio de animales. Establece que a través del sacrificio de animales las personas podrían cubrir, no hacer remisión de su pecado, sino cubrir su pecado. Entonces, cuando las personas venían en el pueblo judío venía a Dios y reconocía que había pecado, entonces traía varias cosas. Dios había permitido y había dado unas especificaciones para que todos tuvieran acceso al perdón de Dios, a cubrir en ese momento sus pecados. La condición era que si la persona era rica, traía un buey. Si era de clase media, traía una oveja o un cordero. Y si era pobre, bien pobre, podía traer unos palomitos, unos suros o palomas, podía traerlos, y así cada uno podía cubrir su pecado delante de Dios para ser hallado, entre comillas, justo, que realmente no había sido justo hasta que no vino Jesús. Pero al menos sus pecados estaban siendo cubiertos en todo el tiempo. Pero lo que me agrada es que Dios, no, aunque era de acuerdo a la capacidad económica de cada persona, todos tenían acceso a que sus pecados fueran remitidos, a que sus pecados fueran expiados a través de esto, y que fueran cubiertos y que Dios no los tomara más en cuenta. Así establece los sacrificios levíticos. A través de estos sacrificios había remisión, no remisión propiamente, sino se cubrían los pecados. Por eso es que cuando uno ve la palabra de Dios, Dios siempre ha querido que los hombres se arrepientan, y siempre les ha dado el tiempo, ya que la gente no ha querido volverse a Dios en amistad, no reconciliarse propiamente, sino en amistad con Dios, en volver a ser amigo de Dios, aunque hay una diferencia entre ser amigo de Dios y ser reconciliados. Cuando se reconcilia es que se quita la pared intermedia y vuelve a tener las cosas o tener comunión los unos con los otros. Aquí habla de volverse en amistad, en volverse amigo de Dios. Así pasa con el pecado, pero más adelante ya Dios, bueno, para que eso sucediera, esa remisión del pecado, o se fueran cubiertos sus pecados, tenía que haber algunas cosas en el Antiguo Testamento. Lo primero es que Dios había pedido para que eso fuera real y sus pecados le fueran cubiertos,
lo primero que la persona tenía que hacer en el Antiguo Testamento era reconocer su pecado. Reconocer que había pecado delante de Dios. Porque todos los pecados son ofensas contra Dios. Cualquier pecado que el hombre cometiera ya es ofensa contra Dios. Porque Dios es el que establece las normas para nuestra vida. Entonces, cuando uno se rebela contra esas normas, se está pecando contra Dios. Entonces, lo primero que tenía que reconocer era que había pecado delante de Dios. No importaba el pecado que fuera, claro que habían unos que pagaban con la muerte, ¿no? Pero en el caso de la remisión del pecado, la Biblia decía que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas aquel que lo encubre no prosperará jamás. Cuando nosotros empezamos por reconocer nuestra condición delante de Dios, que hemos pecado, entonces le decimos, Señor, perdónanos, pero eso tiene que ser demostrado con arrepentimiento. Que el arrepentimiento, recuerden que arrepentirse es un sentimiento o sentir vergüenza, dolor y tristeza de haber pecado contra Dios. Cuando uno empieza a reconocer que le ha fallado a Dios y siente vergüenza de haber hecho lo que hizo, ha comenzado un verdadero arrepentimiento. En el caso del Antiguo Testamento, las personas debían sentir esa vergüenza. Las cosas le ayudaban a ellos en cierta manera para sentir vergüenza. Porque cuando las personas pecaban, pues voy a hacer que estos son los palominos, este es el cordero y este es el buey. Cuando las personas habían pecado delante de Dios en el Antiguo Testamento, si era el rico tenía que traer el buey, un buey. Imagínense que cuando la persona llevaba ese buey allá, todo el mundo se iba a dar cuenta que había pecado. Y eso era vergonzoso. De hecho, tenía que asumir esa vergüenza y saber que todo el mundo lo estaba viendo. Y por eso venía con su buey porque había pecado. Pero no solamente era traer el animalito ahí, el buey, sino que cuando él llegaba allá frente a los sacerdotes y en el altar, lo que hacía era poner sus manos sobre el animal, y confesar su pecado, y él mismo tenía que degollarlo. No era el sacerdote el que lo hacía, él mismo era el que hacía ese trabajo de degollar a ese animal después de haber confesado su pecado. De hecho, ya había pasado la vergüenza al venir al templo, porque reconocía que había pecado delante de Dios. En el caso de la clase media también traía su ovejita y todo el mundo se da cuenta que había pecado. Pero para eso tenía que reconocer y pasar por esa vergüenza de asumir que había pecado y reconocer delante de Dios que había pecado. Y si era el pobre, pues venía con sus palomitas pequeñitas, pero ahí venía también trayendo sus palomitas, porque reconocían que habían pecado. De eso era un motivo de vergüenza delante de Dios y delante de otras personas, reconocer que habían pecado. Pero era una condición hacerlo. Y las personas ahí, cuando realmente reconocían, entonces venían y traían eso delante de Dios y confesaban su pecado y lo depositaban delante del animalito y delante de Dios y lo sacrificaban. Ellos mismos sacrificaban el animal. Y así, en ese momento, sus pecados les eran cubiertos inicialmente. Más adelante, eso era inicialmente lo que hacía la gente. Hay veces, pero Dios se empieza a manifestar que esos sacrificios de esa manera no sirven. Si la persona no lo hace de corazón,
solo hace por cumplir, no sirve. Si lo hacen sin fe, no sirve. Entonces empieza a pedir que no solamente la persona venga y confiese su pecado, porque lo podía confesar sin sentir, sin esa vergüenza, sin ese dolor y sin esa tristeza. Y entonces le dice, mire, yo ya estoy cansado de sus sacrificios, de sus ofrendas, que traigan esas cosas, porque no demuestran el dolor ni la tristeza de haber pecado, de haberme ofendido, y siguen practicando el pecado. No, entonces les dice, no solamente necesito para, para poder hacer el asunto de cubrir su pecado, yo necesito que hagan algo más. Entonces Dios empieza a mostrarle al profeta Isaías, y entonces le dice, mire, si ustedes quieren, dice, porque hay quien le dice, mire, él les habla, porque ya dice, yo ya estoy cansado de todas estas cosas. Y aquí dice, el Dios dice, príncipe de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pero se está refiriendo es al pueblo israelita, y los dice así, o sea que ellos estaban, los compara con estas dos naciones, pueblo de Gomorra y de Sodoma, o sea que sus actos eran contrarios a lo que Dios quería. Y le dice, mire, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Esta gente no. Entonces dice, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Porque ellos lo venían y lo hacían porque les tocaba, mas no porque había un arrepentimiento genuino y sentían esa vergüenza y ese dolor. Y dice, no, esto, así no funciona esto. Dios le dice, yo estoy cansado de todo eso que ustedes hacen, de que guarden las fiestas, los días de fiesta y todo esto, porque no hay sinceridad en vuestros corazones, no hay un verdadero arrepentimiento en ustedes. Yo estoy cansado de esas cosas, de esa hipocresía, que vienen y me piden perdón y siguen en lo mismo. Les dice así. Y entonces le dice, ustedes tienen que demostrar realmente que sí me quieren agradar, que sí me quieren, que quieren que realmente sus pecados sean remitidos. Y le dice así, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlo delante de mí, es para hollar mis atrios. O sea, cuando estuve leyendo, y cada día, gracias a Dios que uno lee la palabra de Dios, se encuentra cosas. Por eso cuando Dios trajo a Caín la ofrenda, dice que no se agradó fue de Caín y de su ofrenda. O sea, porque las obras de Caín eran malas. Aunque la ofrenda fue excelente, aunque fue excelente su obra, su ofrenda, sus obras eran malas. Y aquí está diciendo eso, mire, ustedes traen lo mejor de sus ganados y los sacrifican, cosas bonitas, hermosas, pero yo ya estoy hastiado porque solo son hipócritas. Yo no quiero eso. Yo no quiero que ustedes sigan en esa tónica de sí, cumplen con lo que está escrito, pero a la verdad su corazón está lejos de buscar la reconciliación, está lejos de buscarme a mí. Entonces les dice aquí, dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, son solemnes. O sea, todo eso lo habían convertido en recocha, solo por hacerlo, pero no había sinceridad, no querían agradar a Dios. Dice, y cuando extiendan vuestras manos, aunque hagan sacrificios y todo eso, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo aunque multiplique la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, o sea, de pecado. Entonces dice, yo no quiero más eso. Y entonces le dice, mira, aquí viene la segunda, lavaos.
ustedes están sucios. Cuando las personas venían al templo tenían que bañarse y presentarse bien delante de Dios, no solamente el cuerpo físico, sino en santidad delante de Dios. Y entonces le dice aquí, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Si usted quiere que yo los perdone, yo estoy dispuesto a perdonar, pero ustedes sí quieren que yo los perdone, entonces hagan esto. Empiecen a cambiar su modo de vida, porque así no me pueden agradar. Le dicen, y entonces empieza es bastante duro aquí, dice. Y dice aquí, dejen de hacer lo malo, dejen de practicar el pecado, dejen de mentir, dejen de robar, dejen de codiciar, dejen de jurar en vano. Dejen de hacer todas estas cosas malas, que esas cosas que hacéis las tiene abominadas mi alma. Porque ustedes, aunque ofrecen sus sacrificios, eso no me agrada. Porque vuestras manos están llenas de ira, de contienda, de enemistad, de pleitos, de celos, de contienda. Eso no sirve. Aunque ustedes oren y se maten las rodillas, eso ya las tiene hastiadas mi alma. Yo no quiero eso. Pero sí quiero que ustedes dejen de hacer lo malo. Dejen de practicar el pecado. Entonces le dice así. Y le dice, no solamente tienen que convertirse, eso se llama convertirse, él está diciendo, convertidos de vuestros malos caminos. Convertirse es en cuanto a la conducta, aquí está hablando de la conducta, y le está diciendo, miren, así dice, es de convertirse, es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Si usted roba, no robe más. Si usted adultera, no adultere más. Si usted mentía, no mienta más. Para que yo pueda quitar el pecado de vuestras obras. O sea, perdonar vuestros pecados. Entonces le dice aquí, y no solamente le dice así, es aquí. Y entonces ya le dice, mire, no solamente cambien de conducta, cambien de manera de vivir. Le dice, mire, necesito también que usted aprenda a hacer lo bueno. Aprendan a hacer lo bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno? Entonces le dice, mire, busca el juicio. O sea, en el tiempo del Señor habían cosas que ellos hacían. Por ejemplo, Dios les daba la pesa justa. Entonces ellos habían hecho varias medidas de efas. Efa es una medida para una vasija con determinada, pero ellos habían hecho vasijas que con menos cantidad y lo vendían por un efa. Y dice, no señor, el efa es tanto, son tantos litros, pesa tanto. Y ustedes han achicado la medida y lo venden. Me hizo acordar ahorita de lo que hace la gente hoy, que me parece que y la gente lo hace. Entonces, hay veces venden duraznos y cosas así, entonces, y uno los ve bonitos, y entonces los han acomodado en la bolsa y por fuera de la malla se ven bonitos, pero por los lados están ya picados y se están pudriendo y se los venden a la gente así. Por aquí pasó un señor vendiendo bultos de papa y pusieron alrededor de la papa, al del bulto, encarraron la papa bonita y todo, y por dentro le echaron hasta basura. Y vendían el bulto así. La gente al abrir la boca y mirar la papa, en la boca del costal habían papas y se veían bonitas, pero después de cierta medida ya la papa no servía, estaba dañada y ya era chiquita, fea. Y engañan a la gente. Así estaban haciendo ellos. Las pesas y las medidas eran falsas. Dice, hagan lo justo. Aquí también le dice, mire, ustedes no extorsionen.
Mire, a sus hermanos no le cobren interés, ellos cobraban interés, vendían a sus hermanos como esclavos, porque no podían pagar y dice, no perdonen, hagan el bien, perdonen, sirvan, porque el que no sirve, no sirve. Y les dice, aprendan a hacer el bien, amparad, y le empieza a hacer cosas aquí, dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado. Si usted ha robado, devuelva, hermano. Hay veces, no, hay una persona que decía, no, alguien le prestó y no digo para no hacer racismo, y entonces dice, no, pero si usted presta es porque no necesita, y si no necesita, ¿para qué yo se lo pago? No, así la persona si se lo prestó, usted debe devolver. Y, y también, por ejemplo, hay gente que presta y presta a usura, y eso es pecado delante de Dios. Entonces, todas estas cosas le dicen, aprendan a hacer el bien y vengan ahí sí, y se arrepientan. Luego dice, después de que dice, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, y luego sí dice, venga y hablemos, póngase en la cuenta, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí dice, venga y presente su ofrenda. Reconcíliese con su hermano y venga y presenta su ofrenda. Entonces, Dios espera que usted no sea solamente oidor, sino empiece a ser hacedor si quiere. En el Antiguo Testamento era de esa manera. Entonces, la gente lo hacía así. Pero, o sea, lo hacían por cumplir, pero no estaban buscando realmente volverse en amistad con Dios, sino solamente era cumplir como un requisito, hacerlo como una costumbre, pero no nacía el corazón. Y Dios espera que lo hagamos de corazón. Cuando vino Juan el Bautista, entonces él, aplicando esto mismo, le decía a la gente, ya hablando en el tiempo de Juan el Bautista, antes de Jesús. La gente cuando él vino predicando el arrepentimiento para perdón de los pecados, entonces la gente venía y los bautizaba. Cuando dice que ellos confesaban su pecado y entonces la gente empezó a preguntar, y bueno, hermanos, ¿qué hacemos? Y entonces decía, el que tiene 2 vestidos, de uno al que no tiene. Al soldado vino y preguntó, y bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Dice, contentados con vuestro salario y no extorsionéis a nadie, no sean corruptos. Entonces empieza a decir, si usted, entonces vinieron los fariseos y los saduceos al su bautismo, a que fueran bautizados. Le dijo, no, Señor, demuestren primero, y aplicándolo dice, demuestren primero que ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento, demuestren ustedes a través de las obras que usted y a través de su conducta demuestre que usted sí quiere que Dios lo perdone, que si quiere usted reconciliarse con Dios. Mientras tanto no hablemos, y no los quiso bautizar. Entonces, porque él le dijo, vayan y hagan primero frutos dignos de arrepentimiento antes para que sean remitidos sus pecados. Cuando vino Jesús ya era diferente, aunque cuando Jesús vino, él enseñó antes de morir, enseñó una parábola que voy a hacer referencia ahorita en este momento, no sé cuánto tengo ya. 10 minutos. 20 minutos. Bueno, voy a tratar de mostrarle que eso era exigido en el Antiguo Testamento también, antes de Jesús. Y él nos da unos pasos aquí en se me perdió ahora.
Está en el capítulo 15 de Lucas, el hijo pródigo. Antes de que sucediera, entonces él le dice así. Y cuenta una historia, no es una parábola, es una historia, aunque aquí dice la parábola del hijo pródigo. No es una parábola, es una historia, que es diferente. Las historias cuentan con detalle. Cuando es una parábola, dice es semejante o es como esto, entonces así es diferente. Aquí es una historia, dice también un hombre tenía dos hijos, o sea que empieza contando que es real la historia. Y dice que el hijo menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. De hecho, aquí empezó el muchacho, ya está muy mal, porque uno debe esperar hasta que los padres mueran para uno reclamar la herencia, y él está reclamando en vida la herencia que le correspondía, que es una falta de respeto, ya es pecado hacer eso, pedir la herencia antes de que las personas fallezcan. Dice que el padre lo hizo, le repartió y le repartió los bienes, tenía dos hijos, le repartió la parte y le dio la parte que le correspondía a su hijo menor, se la dio. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí pródigo significa despilfarrador o malversador de los fondos. Eso es lo que significa pródigo. Y gastó todo viviendo perdidamente. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces se dio que no es que, sino que hubo esa hambre, y entonces empezó, cuando había perdido todo, entonces vino una gran hambre, no por causa de él, sino por que llegó la necesidad, como ahorita que estamos nosotros aquí, y hay gente que puede estar pasando hambre por la pandemia, pues de hecho se puede dar, ¿no? Y no es causa de la circunstancia por el pecado de la persona, sino que es en este caso es un problema mundial, o generalmente a muchas partes afectado. Entonces dice que comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Uno cuando no tiene, entonces busca cómo saciar o buscar cómo suplir para sus necesidades. Si este hombre o este joven va a buscar, él sabe trabajar, eh, desde pequeño ha visto cómo ha sido una persona que su padre es pudiente, rico, y tiene cómo suplir para su necesidad. Él cree que ha aprendido algo de su casa y ahora él cree que puede desempeñar este trabajo y que se puede levantar por sí mismo. Y busca trabajo, y sí encuentra un trabajo de apacentar cerdos o cuidar cerdos. Y dice que tenía hambre y deseaba subirse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, aún ni siquiera podía comer de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas es como una guama, es una cosa que tiene ahí, tiene un polvito por dentro que es, inclusive es muy rico, yo lo he probado, es muy rico y muy nutritivo. Pero él no siquiera nos le dejaban, porque eso era la comida, como había escasez, era la comida para los cerdos. De hecho, la gente la desprecia porque este algarrobo tiene un olor a pecueca bastante fuerte, la vaina o el caparazón de esta fruta, y huele muy feo, como a pecueca de un mes por lo menos.
que es bastante desagradable, por cierto. Entonces, los cerdos no tenían problema con el olorcito y se lo comían, pero las personas sí pueden, por este mal olor, desecharlo. Pero aún así, con este olor o sin este olor, el muchacho quería comer de esta fruta, pero dice que nadie le daba, o sea, no le permitían comérsela. Aquí empieza los pasos del verdadero arrepentimiento. Entonces, él, estando en esta situación, ya caído a lo más bajo, a cuidar hasta cerdos. Entonces, no es que el trabajo sea deshonra, pero ya había tocado fondo, su necesidad lo había llegado a tocar, a tener fondo, a tocar fondo. Y entonces él dice que volviendo en sí, lo primero que nosotros tenemos que mirar en esto es hacer un alto en el camino y mirar hacia dónde estamos yendo. Nuestros caminos hacia dónde nos llevan. La decisión que él había tomado lo había llevado a la miseria, al hambre. Ahora estaba padeciendo de hambre y dice, ahí dice literalmente que está muriendo de hambre, dice aquí. Y yo aquí perezco de hambre. Y él dijo, no, yo sí que fui muy bruto. Yo, ¿cómo fui a cometer esa bestialidad de dejar el Hotel Mama y el Hotel Papa? Entonces dice, no, y yo me estoy muriendo de aquí de hambre. Y empieza a reconocer su pecado, su falta. Y dice, realmente, ay Dios mío, eso todo lo que hice y le duele, le pesa en su corazón. Ahora tiene tristeza y dolor en su corazón de haber pecado primeramente contra Dios y contra su Padre. Se da cuenta del grave error que ha cometido. Y lo primero que uno debe reconocer es que hacer un alto en el camino y ve que ese camino que nosotros seguimos, que es el camino al pecado, nos lleva a la muerte. Dice, hay caminos que al hombre les parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Él creía que la felicidad inicialmente de él estaba en los placeres de esta vida, en gozar la vida. Y él dice, ahí más adelante dice que se gastó todo el dinero y le pensó que el dinero le iba a durar toda la vida y los amigos también. Y dice que lo gastó con rameras, en vicios, en cosas desagradables que ofendían a Dios. Pero él quería vivir la vida. Pero ahora se da cuenta del error tan grave, del pecado tan grave que ha cometido, que eso no era el tener y vivir en pecado no es una buena vida, porque el pecado siempre trae consecuencias y el más tremendo es la consecuencia de la muerte. Y aquí él se reconoce ese problema que él ha tenido. Entonces, dice ahora, bueno, dice, ya sé qué voy a hacer, me voy a levantar. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que él hace es reconocer su pecado y lo segundo, ir a pedir perdón por el pecado. Y toma esa decisión, no es que lo piensa, toma la decisión de hacerlo. Y ya piensa hasta qué le va a decir al Padre, no se va a justificar, ¿no? Porque hay veces nosotros cuando vamos tarde entonces ya vamos con la excusa, no, es que había trancón, es que tal cosa, y empezamos a mirar cómo excusarnos, cómo justificarnos, pero él dijo, no, yo aquí no se puede, aquí no vale la justificación, aquí tengo que admitir que yo soy el culpable. Aquí no hay otro culpable sino yo, no fue mi papá por darme la herencia, porque podía haber echado, si mi papá no me hubiera hecho caso y no me hubiera dado porque podemos buscar esas excusas. Si mi papá no me hubiera dado la herencia, yo no estaría aquí y podía echarle toda la culpa a su papá por haberle dado la herencia, pero no es así. Él reconoció, dijo, yo soy el culpable, el único culpable de todo esto, porque mire, abusé de mi papá al pedirle la herencia, no dejé que él se muriera para poder recibir mi herencia.
Entonces empieza a reconocer todos sus pecados, todas las faltas que cometió y definitivamente dice, yo he pecado primeramente contra Dios y segundo he pecado contra mi padre o mi papá. Y dice, y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando él piensa en ir allá, dice, yo no soy digno de ser llamado ya su hijo. Pero aún así yo quiero, aún así ya teniendo, ya no puedo reclamar herencia, ya no puedo ni, porque hay gente que dice, bueno, y chantajean a los padres. Dice, yo vuelvo, pero puedo llegar a la hora que quiera, hacer mi vida como quiera. No, eso no es arrepentimiento. Ahí no hay demostración de arrepentimiento ni de conversión ni nada. No viene humildemente. Este muchacho vino y estaba dispuesto no a reclamar su derecho como hijo, sino a pedir un favor. Por favor, ¿me puede dar empleo? ¿Me puede emplear? Yo quiero estar junto a ti aquí, pero siendo tu siervo. Ya no merezco ser llamado su hijo, porque lo que hice fue muy malo delante de tus ojos. Y entonces él viene con esa humildad, rogando y viene dispuesto a rogarle a su padre y a su papá que lo perdone y que lo deje ser como un siervo. Dice pues, y toma esa decisión y piensa en todo lo que le va a decir y de hecho dice que levantándose vino a su padre y cuando su padre dice que lo vio, aún estando lejos lo reconoció. Entonces dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No dice que venía sucio, no dice que venía mal trajeado, no dice nada de eso. No, se supone que no importaba cómo él viniera. Esto aquí nos muestra que así es Dios, siempre ha estado con los brazos abiertos y no importando nuestra condición y lo que hayamos hecho, Dios espera que vengamos nosotros con un corazón arrepentido y humilde, no exigiendo, diciendo Señor, por favor ten misericordia de mí que he pecado. Pero me parece muy curioso es que el papá fue y lo abrazó, lo besó, y hizo cuenta como si nada hubiera pasado, como si él nunca hubiera cometido ese pecado. Pero dice el muchacho, y el hijo le dijo, padre, pues de otro ya me abrazó, ya me perdonó, pero era necesario confesarlo, dijo, padre, y pedirle que lo perdone. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le pide perdón. Y viene con humildad, con mansedumbre y pidiendo que tuviera misericordia. Y eso es lo que hace aquí. Y le dice, pero el padre le dijo, dice, y el hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Estas cosas son, aquí ya podemos hacer una comparación, un símil. Y es lo mismo que allí comparando al padre de familia con nosotros, como el hijo pródigo que fuéramos nosotros. Cuando dice que nos recuerde que Adán tenía su propio vestido, ¿no es cierto? Que fue de hojas de higuera y Dios mismo le quitó el vestido y hizo uno de túnicas. Aquí el Padre está diciendo, mire, su justicia no le sirve, esa ropa que usted trae no le sirve, yo le pongo un vestido y un vestido no, que es la justicia, que es por la fe en Jesús. Y le pone un vestido nuevo. Y también le pone un anillo que algunos han representado que el anillo es sello, es el sello del Espíritu Santo, o sea que es el Espíritu Santo. Y también el calzado que es el Evangelio.
Pero además de eso, para que la salvación, la reconciliación fuera completa, era necesario matar el becerro gordo. En este becerro gordo representa a Jesús, porque Jesús sí es el único realmente que puede remitir el pecado. Por eso dice que Él llevó nuestros pecados. O sea, la remisión consiste en que Dios dice que cargó sobre Jesús nuestros pecados y Él los llevó y los sirvió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y así Dios a través de este medio remitió el pecado y lo echó en lo profundo del mar. Y Dios nunca más se acordará de nuestros pecados, ni de nuestras injusticias, ni de nuestros delitos, ni maldades. Él los echará en lo profundo del mar. Y por eso era necesario que mataran el becerro gordo. Dios ya sacrificó a su Hijo Jesús, el becerro gordo, para que usted y yo fuéramos perdonados, para que así fuera remitido nuestro pecado y volviéramos a no en amistad como en el Antiguo Testamento, sino fuéramos reconciliados realmente con Dios, porque a través de Jesús sí hay verdadero perdón. Ya no es solamente cubre el pecado, sino que hay remisión del pecado y lo ha echado. Dios lo cargó sobre Jesús y Jesús lo llevó a la cruz y los exhibió públicamente los pecados y los arrojó en lo profundo del mar. Y Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Así que hoy tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios, que nuestros pecados fueran remitidos. Siempre Dios ha querido que nuestros pecados fueran remitidos. Pero depende no de Dios, depende de usted. Si usted viene humildemente a Dios confesando su pecado, si usted reconoce que ha pecado, debe hacer un alto en el camino. ¿A dónde lo lleva la vida que está llevando? Si lo va a llevar a la muerte o a la ruina o a la condenación. Pero es el tiempo de volvernos a Dios. Nuestro Padre celestial nos está esperando con los brazos abiertos, dispuestos a darnos un vestido nuevo, a darnos un anillo, a darnos el Evangelio y sobre todo a volvernos a reconciliar con Él. Le damos gracias a Dios. Espero que esta clase les haya servido, sabiendo que Dios siempre espera que usted se arrepienta, que no se siga justificando su pecado, sino que reconozca que hemos pecado delante de Dios y nos convertamos de verdad a Dios y nos convertamos de conducta y aprendamos a hacer lo bueno y el bien delante de Dios. Y así un día podremos estar en la presencia de Dios sanos y salvos, porque eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar en esta hora y darle gracias a Dios. Recuerde que en Dios siempre quiere perdonarlo. Dios siempre quiere salvarlo. Que Él no hace acepción de personas. Que su nombre está aún escrito en el libro de la vida y que Dios no lo predestinó para condenación y no predestinó a nadie para salvación. Él quiere es que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, levantando manos sin ira ni contienda. Entonces volvámonos a Dios de todo corazón. Y Dios no quiere sacrificios. Dios quiere un corazón contrito, humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. Vuélvase humildemente a Dios, confiese su pecado, aparte su pecado y busque a Dios y ponlo en primer lugar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad que nos das todos los días de que si no nos hemos vuelto a ti, lo hagamos, oh Dios, que hagamos un alto en el camino y veamos hasta para dónde vamos, Señor. Él dice que al hombre le parecen sus caminos, pero sus caminos van a la muerte. Pero el camino que es tu Hijo Jesús nos lleva a la vida y a la vida eterna, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por permitir que nos podamos reconciliar contigo, que haya remisión del pecado y que tú todavía no vas a juzgar a la persona, sino que esperas hasta el final de los tiempos para juzgar a las personas y darle a cada uno lo que merece. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, y sigue proveyendo, Señor, para cada una de las necesidades, para los que tienen que pagar su arriendo, provéale, Señor, para los que tienen que, todos los que
pagamos servicios, porque todos pagamos servicios, Señor. Provea para los servicios, provea para las cosas que necesitamos, y gracias porque no nos ha faltado la comida y nos la sigue dando, porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por llevar nuestros pecados y remitirlos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, gracias por la sanidad divina en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.